hablar de este tema es hablar de algo que me gusta muchísimo y compartir un poquito de lo que sé a cada uno de ustedes. Bueno, les decía que una de las cosas que cuando terminamos de año, pues tenemos metas o propósitos, así le llamamos aquí en México, y uno de ellos generalmente siempre es a la salud. Entonces, este 2023 queremos que realmente la empresa, hemos hablado muchísimo con Jessica Alarcón en este caso, la empresa siempre se ha preocupado por la calidad de salud de cada uno de nuestros socios, pero también de las personas que están entrando a esta familia Actives, y sabemos que aquí hay invitados y hay socios y mi interés primero es hacer un poquito de conciencia antes de entrar de lleno a lo que podemos hacer y algunos tips que les voy a dar para la cena de Navidad, para el 31. Entonces, vamos a empezar esta charla, ¿ok? Bueno, entonces mi nombre es Anet Jiménez, yo soy de Villahermosa, Tabasco, soy nutrióloga de profesión. Vamos a dar inicio a esta charla y vamos a hacer un poquito de conciencia. A mí me gusta mucho leer sobre publicaciones en base más a lo que tenemos dentro de la empresa Actives, que son estos productos de control epigenético. Y una vez puse así microbiota y obviamente lo que es todos los desórdenes neurológicos. Vean la cantidad de resultados que tenemos y cómo se incrementan estas publicaciones en el 2022. Cabe mencionar que también vivimos una pandemia y la población en general vivió un estrés muy fuerte emocionalmente por todos los cambios. No estábamos como preparados para vivir una pandemia como la que todavía seguimos viviendo. Y esto repercute mucho en la parte de la salud, principalmente en nuestra célula, ¿ok? Entonces voy a hablar de varios conceptos que vamos a aterrizar a lo último en una hoja de trabajo, pero sí les quise compartir esto porque debemos de hacer conciencia en cómo la tendencia a la salud va principalmente a la regeneración de nuestra microbiota intestinal, y que Actives tiene un suplemento de control epigenético que hace que esta regeneración se lleve a cabo. Entonces es algo que yo quería comenzar como un preámbulo para hacer conciencia de lo importante que tenemos que hacer en relación a tomar esa decisión de concientizarnos para tomar esa decisión a un cambio de vida y vamos a tomar esta oportunidad, este propósito de año nuevo para que podamos hacer un año de calidad de vida, pero también de una mejor vida también financiera. Entonces, hay algo que en alguna presentación obviamente mencioné, quise retomar esto porque para mí es importante cada vez que yo hablo de los productos, que casi no lo hago con todas las personas, pero es algo que saben que me apasiona mucho. Son estas 3 R's. Fíjense bien, nosotros tenemos un proceso inflamatorio celular que no sentimos, es totalmente silencioso, por eso se le llama el asesino silencioso. Muchas veces en el gremio de la nutrición decimos caras vemos, rangos de inflamación celular no sabemos, porque existen personas que pueden ser delgadas con un daño inflamatorio celular y existen personas que quizás tengan un sobrepeso que no esté tan dañada esa célula. Obviamente tiene muchos factores que ver, pero hablar sobre el proceso inflamatorio celular es que la mayoría, o sea, 8 o 9 de cada 10 personas estamos viviendo un proceso inflamatorio sin saberlo, y debemos de buscar esa respuesta resolutiva para buscar ese estado de bienestar. Y esto se resume en las 3 R's, o sea, esto es reducir, resolver y reparar ese daño celular para tener un proceso inflamatorio saludable. Estas 3 R's realmente son la medicina del futuro. Yo generalmente cuando menciono sobre esto, menciono de una manera muy sencilla sobre lo que acabo de mencionar. Entonces, vámonos a esta pirámide que me encanta en relación a cómo podemos estar en un estado de bienestar, reducir ese proceso inflamatorio, resolverlo y estar en un proceso inflamatorio celular saludable. Entonces,
Si hablamos sobre el manejo de estrés y el ejercicio moderado, esto va a reducir significativamente la inflamación inducida por un desequilibrio hormonal, ¿ok? Si hablamos de la suplementación, que es un pilar sumamente importante, nos va a ayudar a resolver esa inflamación residual. La parte de la alimentación antiinflamatoria va a ayudarnos a reducir la inflamación inducida por la dieta. Y esto va a hacer, obviamente, que se repare, que se resuelva ese daño que tenemos en cada una de nuestras células. Entonces, de una manera muy sencilla, cuando nace este proyecto, que ya lo tienen muchos en sus manos, lo he comentado mucho con el gremio médico y lo he comentado con algunos socios, amigos también. El historial clínico que yo hago a cada uno de mis pacientes vale más con preguntas y respuestas que hasta los mismos exámenes de laboratorio, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas preguntas y respuestas nos van a llevar realmente a definir si hay un daño inflamatorio celular, ¿sí? Existen estudios de laboratorio que nos pueden dar una referencia si hay una presencia de estrés oxidativo o un envejecimiento acelerado, pero en realidad estas preguntas son básicas que nos debemos de hacer para hacer esa conciencia. Eso está en el formato que tenemos dentro de este proyecto, de este plan, esta guía. Está este formato que están viendo ustedes en la pantalla, que son a través de preguntas y respuestas, en donde se va guiando. Las respuestas tienen que ser claras, o es un sí o es un no, para llevar esa dirección, por eso se llama mapeo, y llegar a un punto en donde vamos a tener un diagnóstico sugerido. Este proyecto, este mapeo es totalmente interactivo, es a través de un QR. Al tener este punto de finalizado, nos va a dar un número, y a través de la lectura de este código nos va a dar la sugerencia de la suplementación en las dosis correctas, ¿ok? Pero fíjense bien, también está dentro de esta guía, está la ruta para mejorar el perfil, este perfil que siempre buscamos para mejorar esa respuesta epigenética. Y si ustedes ven aquí, ¿cuál es el inicio? Para poder iniciar, hacer un cambio en esa respuesta epigenética que queremos en cada una de nuestras células, primero tenemos que hacernos esa conciencia, tenemos que estar decididos a hacer ese cambio, a dar ese paso para poder lograr esas metas que realmente queremos, que no nada más es bajar de grasa corporal, sino también estar en un estado de bienestar. El segundo peldaño es realizar una nutrición sana, equilibrada y completa. El tercero es consumir, obviamente, suplementos que tengan un control epigenético, hacer una actividad física moderada, aprender a controlar tus emociones, y así vamos a encender esos genes de bienestar y de salud y buscar esa calidad de vida. Esta ruta también la vas a encontrar en este programa nutricional. Ahora, vamos a partir de 7 reglas básicas, 7 reglitas básicas para poder tener esa meta que tanto queremos en relación al 2023, en bajar de peso, pero también buscar ese estado de bienestar. Son sencillas estas reglas, muy, muy sencillas. Primero que nada, vamos a convertir nuestras cocinas en farmacias antiinflamatorias. Voy a explicar un poquito esto porque dices, ¿cómo voy a hacer una farmacia a mi cocina? Bueno, una de las cosas que debemos de ver al alimento, y con ese respeto debemos de ver al alimento, es como si fuera un medicamento. Entonces, cuando un médico te da un medicamento, te da un horario y te da una dosis. De la misma manera tenemos que respetar al alimento. Y también podemos ayudarnos a que nuestras cocinas sean antiinflamatorias, rastreando y sacando todo lo que sean carbohidratos procesados, todo lo que son cereales a base de trigo, galletas, pan, bollos, pastas, etcétera. Vamos a empezar a rastrear esa cocina y vamos a empezar a sacarlos. Hay que ponerlos en una bolsa, quizás los podemos llevar a un lugar donde los puedan consumir, pero en nuestra alacena, en nuestra cocina, no lo vamos a tener. Empecemos a sacar grasas peligrosas como margarinas, aceites a base de semillas, mantequilla, etc. Entonces vamos a empezar a ver realmente lo favorable y lo desfavorable
En este programa ustedes van a encontrar precisamente cuáles son los alimentos favorables y desfavorables y podemos tener una lista de alimentos en donde debemos de planearlo para que estas cocinas sean totalmente antiinflamatorias. Entonces vamos a ver un poquito nuestra cocina a lo mejor vacía, pero vamos a empezarnos obviamente a organizar. Entonces, ¿qué vamos a poner? Son pues verduras, ahí están viendo algunos ejemplos, frutas, generalmente las frutas del bosque son las frutas que tienen menos cargas de azúcar, van a tener menos estímulo a la insulina y vamos a tener una mejor respuesta en la glucosa, y de igual manera esa información está en nuestra guía. Y proteínas vamos a escoger cuando vayamos al súper que sean exentas de grasas, y por supuesto también grasas como son las buenas o los favorables, que también se les pueden llamar así, que son grasas como las oleaginosas, que son las nueces, las almendras, los piñones, los pistaches. Buscar siempre un aceite a base de una fruta, no de semillas, a base de una fruta como aguacate, el aceite de olivo, el aceite de ajo, etc. Y podemos utilizar también el aguacate. Aquí en México es muy fácil de obtenerlo, sé que en algunos lugares no tanto. Y, por ejemplo, las aceitunas son una muy buena elección de grasas favorables. Entonces es súper importante planear nuestra lista de súper, y también tenemos que, cada vez que vayamos al súper, tenemos que ir comidos. No podemos ir con hambre porque después metemos cosas que no debemos de meter. Entonces, por eso es tan importante la planeación. Aquí hay algunos ejemplos de cuáles son las cargas glicémicas bajas en relación a los carbohidratos, y algunos otros ejemplos de las cargas glicémicas altas, porque muchas veces decimos el jugo está hecho de frutas, entonces como es natural es algo favorable. Y bueno, voy a hablar, si hablamos de los jugos son solamente es el zumo de esa fruta, y al tener un exceso de esas frutas van a aumentar las cargas glicémicas. Entonces, en muchas lecturas, en una de ellas que yo sigo mucho, al doctor Barry Sears, él dice hay que utilizar este tipo de alimentación como lo hacían nuestros ancestros, sin electrodomésticos, es decir, todo a mordidas, ¿ok? Ahora, fíjense bien, el segundo punto es utilizar una suplementación sana. Yo, por ejemplo, al trifecta junto con el Airo, siempre menciono que es la mejor terapia inteligente que tiene ciencia y control epigenético. Las personas que están como invitadas, quiero decirles que son suplementos que tienen respaldo científico, que tienen tecnología, que obviamente son avalados y tienen un respaldo científico por medio de un consejo asesor que tiene la compañía, de médicos que son reconocidos a nivel mundial y que están validando cada uno de nuestros productos. Hablar de Genomex es hablar de una influencia epigenética, y lo que vamos a hacer es cambiar esa expresión genética e inclinarnos al estado de bienestar, ¿ok? ¿Cuál es la dosis de este suplemento? La dosis es una cápsula diaria, de preferencia con presencia de alimentos. ¿Por qué? Porque vamos a garantizar más la biodisponibilidad. Tenemos también el Optimen, es el escudo celular ante el proceso de inflamación celular o silenciosa. Equilibra a tu organismo apoyando esa respuesta antiinflamatoria que queremos, una respuesta antiinflamatoria totalmente saludable. Con la sinergia de Genomex vamos a optimizar más la reparación y resolver más el daño que tenemos a nivel celular. Este producto que se llama Optimen, la dosificación son 2 cápsulas antes de dormir. Tenemos este producto que fue uno de los puntos que yo comencé para hacer un poquito de conciencia en relación a la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es este revestimiento que debemos de tener siempre reparándose y regenerándose, porque es como la entrada a lo que es externo, aunque el intestino esté dentro de nuestro cuerpo. Ahí está presente el 70% de las células inmunes. También se segregan hormonas que tienen que ver con el estado de ánimo, que tienen que ver con el estado de bienestar, que tienen que ver con el líbido sexual. Entonces, por eso es tan importante que esta reparación sea constante, día con día.
Link refuerza esa conexión principalmente del intestino. Y sabemos que hay un eje intestino-cerebro, por eso se considera el segundo cerebro, y va a reparar todas esas células del sistema gastrointestinal, haciendo que también nuestro sistema neurológico cerebral esté mucho mejor. Y este revestimiento, como les decía, va a ser de manera constante. También tiene influencia en la barrera hematocefálica. Entonces, es súper importante que este suplemento siempre vaya de la mano cada una de nuestros tratamientos que tenemos que llevar. Si tú tienes un problema crónico degenerativo, de entrada tenemos que tener Trifecta, esta terapia inteligente. Ahora, Airo es una bebida energizante, tiene una ciencia epigenética y que a través de estos ingredientes que han sido seleccionados inteligentemente, lo que va a hacer es potencializar la pérdida de grasa, mejora la digestión, brinda energía, vamos a aprovechar de una manera natural que el cuerpo empiece a estimular nuestro metabolismo. O sea, eso lo hace el cuerpo solo a través de esta tecnología que tiene Airo. ¿Cómo se toma Airo? Es una medida, el frasco es un polvo como el que están viendo ahí, trae una cucharita, hay que tomar esa medida que son 5 gramos, hay otra presentación que es un sobre, hay que disolver totalmente el sobre y lo podemos disolver en 350 mililitros de agua, puede ser agua fría, agua templada o agua caliente, esto es a su gusto. Pero bueno, a mí me gusta mucho explicar esta parte. Esta parte para mí es muy importante porque la sinergia de los productos que tenemos en Actives va a ser la diferencia en lo que realmente queremos si hablamos de tiempo. El tiempo es muy valioso para nuestro organismo, para poder reparar, reducir y resolver este daño en el proceso inflamatorio celular. Entonces, fíjense bien, el consumo de Genomex regula el estrés oxidativo, ese bombardeo de radicales libres, lo que nos hace envejecer rápidamente, ¿sí? Lo que hace que nuestros órganos envejezcan rápidamente, el que hace realmente que tengamos una defensa antioxidante, la mejor que hay a nivel mundial. En sinergia con Optimen, que también regula procesos inflamatorios agudos y crónicos, estos dos en sinergia van a tener una mejor respuesta en la longevidad y va a hacer que se estabilice ese estrés oxidativo para poder tener esta resolución en el daño que tenemos en nuestras células de cada uno de nosotros. Entonces, el Link, por ejemplo, lo que va a hacer es este revestimiento que sea más sano, que sea constante, que sea esta reparación día con día a través del ácido butírico, y con la presencia del activador metabólico que es el Airo, vamos a tener un mejor control en relación a la insulina, por supuesto en la glucosa y por supuesto también en los lípidos en sangre. Si nosotros realmente utilizamos este kit epigenético que hemos hablado desde un principio, vamos a empezar a encender, que esto es la parte y la magia de la epigenética, ese estado de bienestar y de salud. Es decir, vamos a mejorar ese perfil de expresión genética por esta modulación o influencia epigenética, que vamos a mejorar sistema inmunológico, sistema neurológico, sistema digestivo, nervioso y cardiovascular. Entonces, es muy importante sí tomar en cuenta la suplementación si nosotros queremos hacer un cambio de estilo de vida. El punto número 3 es reducir la grasa corporal, o sea, llegar a esa meta de porcentaje de grasa ideal. Aquí hay unos puntos súper importantes. Fíjense bien, primero que nada vamos a planificar que sí podamos cumplir en el día 5 comidas, ¿ok? Aquí hay un dato súper importante, esto lo dicen algunos estudios en algunos libros que hablan sobre la nutrición, que hablan sobre el proceso inflamatorio celular, lo importante que es comer en el marco de la primera hora del día. Y esto es porque hay muchas veces, si dejamos de comer mucho tiempo, por ejemplo, no debemos de pasar tampoco de 5 horas sin ingerir un alimento, el cuerpo quizás pueda controlar las glucosas en sangre, pero estamos también haciendo la estimulación del cortisol, porque el cuerpo se estresa, se llama estrés nutricional, cuando no consumimos los tiempos de comida adecuadamente.
La hidratación es sumamente importante aquí, más adelante se los voy a mencionar. Pero fíjense bien, aquí hay un punto importante, siempre las nutriólogas en enero tenemos mucho trabajo, precisamente por este propósito de Año Nuevo, y muchas personas tienen la fijación en la pesa, o sea, en cuántos kilos voy a bajar en la pesa, en la báscula. Sin embargo, es muy importante dividir el peso en grasa corporal y el peso en masa muscular. Por ejemplo, estas dos personas pesan totalmente lo mismo, sin embargo, armónicamente se ve una diferencia. Hay gente que ha expresado, es que la grasa pesa más que el músculo. Vámonos a los kilos, el volumen es igual, o sea, si yo estoy tomando 1 kilo de grasa, es 1 kilo de grasa que es igual que 1 kilo de masa muscular, ¿ok? Lo importante aquí es llevar un control en la masa muscular y solo bajar la grasa corporal. Por eso es tan importante los puntos que mencioné hace ratito, que los vamos a volver a repasar. ¿Cuáles son estos puntos? Comer 5 veces al día, es decir, 3 comidas principales y 2 refrigerios. En algunas partes se come desayuno, comida, cena y se hace un refrigerio. Mínimo podemos hacer 4, lo ideal podemos hacer 5. Por ejemplo, este platillo que están viendo ustedes ahí está también dentro de la guía que tenemos, este plan nutricional, en donde estamos viendo un platillo que podemos hacer dentro de casa, ¿sí? O fuera de casa de manera saludable, ¿sí? Toda esta información ahí está en la guía. Ahora, podemos hacer también una autoevaluación. Estos son datos muy precisos que tenemos que tener. Peso, tenemos que tener una cinta, que estuvimos dando cintas métricas en estos paquetes de epigenéticos, donde vamos a medir el abdomen y la cadera, y con estos datos podemos hacer una evaluación. Por ejemplo, en el índice de masa corporal es dividir nuestro peso en kilogramos por la altura. Vamos a multiplicar primero la altura 2 veces y luego lo vamos a dividir en el peso con este resultado. ¿Cuál es el dato que realmente debemos de tener saludable? El que está aquí de verde, está entre 18.5 y 24.9. También estas evaluaciones las van a encontrar en nuestra guía. A lo último, casi a lo último más bien, tenemos la forma de hacer una autoevaluación. Si nosotros vemos que hay algo que no está cuadrando, entonces vamos a buscar asesoría nutricional o médica, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo, fíjense bien, a mí me gusta yo tengo un sistema donde se hace un cálculo, donde se meten los datos y arroja el peso en grasa, en masa magra. Estos pacientes hicieron, obviamente, este pacientito, Sebastián, hizo el programa nutricional, esta dieta de 7 días que tenemos aquí. Me voy a salir para que lo puedan ver un poquito más grande, para que yo haga como un zoom. Fíjense bien. Aquí están las fechas. Él empieza el 15 de septiembre. La última vez que lo vi fue el 6 de octubre, ¿ok? Él empieza con una cintura de 121 centímetros. Vemos cómo a través de este paquete epigenético y a través de la guía, vemos cómo empieza a bajar de peso y el resultado son 9 centímetros que bajó de cintura, ¿ok? De peso en peso total, perdón, vimos que bajó solo 4 kilos. Pero haciendo este énfasis anteriormente de que no debemos de fijarnos mucho lo que es la báscula, el total del peso, sino lo que realmente bajemos de peso en grasa corporal y peso en masa magra. Por ejemplo, este paciente, fíjense bien, baja 7.66 kilogramos de peso en grasa corporal en este tiempo. Y de masa muscular vemos un incremento. El paciente refería que no comía a sus horarios. Había una resistencia a la insulina, por supuesto, y en el momento en que empezó a hacer el programa que está en la guía y, por supuesto, utilizar la suplementación, vimos todos estos cambios. Él bajó un 6% de grasa corporal del 15 de septiembre al 6 de octubre. O sea, realmente los cambios se vieron muy, muy, muy marcados. Ahora, ustedes, a lo mejor alguien se ha hecho un InBody,
muchas veces, o sea, esto es una referencia que muchas veces me han dado y que me han sugerido dar una opinión sobre esto. En este caso, en esta paciente, para poder explicar lo demás, que me encantaría, fíjense bien cómo ella baja porcentaje de grasa igual. Voy a hacer un zoom, un poquito más para que lo vean. Cómo baja el porcentaje y aumenta la masa muscular. O sea, esto es masa musculoesquelético, cómo hay un aumento. Esto es muy bueno en el paciente. La masa muscular es el sostén del sistema óseo. Cuando no tenemos masa muscular o perdemos esa masa muscular, tenemos por eso problemas de insuficiencia venosa. Si hay una caída, hay fractura. ¿Por qué? Porque perdemos esa masa muscular. Ahorita les voy a dar un dato. Y el peso en grasa en porcentaje, ella tiene 35.8, ¿cómo va bajando a 30.9? Obviamente todavía no está en los porcentajes ideales, todavía falta para que esté en los porcentajes de grasa corporal ideales, pero bueno, ella hizo el programa y también utilizó el paquete del control epigenético, ¿ok? Que es una de las cosas que sí debemos de hacer de inicio para que podamos optimizar más el proceso celular, pero también la resistencia a la insulina, en el caso de que queramos bajar de peso. Ahora fíjense bien, aquí el cuarto punto es cómo elegir nuestro platillo fuera de casa. Y aquí vienen las fechas, o sea, sabemos que viene Navidad, vienen posadas y viene por supuesto el fin de año. Yo les mostré hace ratito el platillo favorable, que es llenar esos 2/3 de nuestro plato de verduras crudas de preferencia, utilizar grasas monoinsaturadas o grasas favorables y que la proteína, que siempre va a representar la palma y el grosor de nuestra mano, sea una proteína de calidad y sin grasa, ¿ok? Ahora, si nos vamos a la situación de comer fuera de casa, muchas veces en estas festividades nos vamos a topar con cosas que sí son desfavorables, como purés, como puré de papa, como soufflés, como pastas. Se da mucho en estas festividades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este plato? Yo les invito que cada vez que ustedes vayan a una casa, si es un familiar, en el caso de estas festividades, lleven una ensalada. Si no hacen en la casa que van a festejar, ustedes llévenla. Es muy importante. Y se pueden comer un platito mediano antes de comer este tipo de platillo que les voy a explicar. ¿Cuánto de carbohidrato desfavorable podemos comer? Lo que represente nuestro puño, ¿ok? Lo que represente nuestro puño, o sea, un puño de soufflé o un puño de pasta, ya sea espagueti, ya sea coditos, o un puño a lo mejor de un soufflé, etcétera, ¿sí? Y la proteína nunca puede faltar en nuestro platillo, siempre va a representar palma y grosor de nuestra mano. Entonces, ¿cuántas veces a la semana, sin tomar en cuenta las festividades, cuántas veces a la semana podemos hacer este tipo de platillos? 2 veces a la semana. No va a repercutir siempre y cuando nosotros planeemos nuestra lista de alimentos, planeemos nuestro programa nutricional, planeemos nuestras cocinas, ¿ok? Planeemos nuestros horarios. Entonces, esto no va a influir. Si nosotros hacemos 2 veces esto a la semana, no influye. En el caso de las festividades, yo les invito a que lo hagan de esta forma para no afectar. Y les voy a decir por qué. Hablando con una colega hoy en la mañana, una nutrióloga, le decía, a ver, yo una vez hice un promedio de una persona que llegó en noviembre. La última consulta fue en noviembre. Obviamente hizo una cita en diciembre, no llegó hasta enero. ¿Cuál es tu promedio de aumento de peso en un paciente que pierde totalmente el hacer buenos hábitos, en perderse en el programa nutricional, en perder la dieta porque es diciembre? Y ella me dice, entre 2 y 6 kilos. Yo le dije, yo estoy entre 2 y 8 kilos, ¿ok? Si nosotros no nos cuidamos, podemos subir, si hay resistencia a la insulina, entre 2 hasta 8 kilos fácilmente en un mes. Por eso tenemos que hacer conciencia de estos cambios que sí debemos de hacer, y más
con este propósito que queremos hacer. Fíjense bien, algo muy sencillo. Esto lo podemos hacer si quieren tomar una captura de pantalla a esto que están viendo ustedes aquí. Lo traté de hacer lo más sencillo que se pueda, como una hoja de trabajo en lo que debemos de cumplir al día. Lo que debemos de cumplir al día. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, aquí estamos viendo en el desayuno un icono que está link. Entonces nos vamos acá a consumir link 2 cápsulas al día. Ok, vamos a hacerlo antes del desayuno. Luego vemos este icono y entonces dice consumo de fruta, una fruta y una verdura o 2 verduras. Es decir, en el desayuno podemos comer una fruta o una verdura o 2 verduras. Luego dice, por ejemplo, nos vamos aquí, una proteína que sea de buena calidad. Luego, la presencia de grasas buenas o favorables, ¿ok? Y tratar de consumir 2 vasos de agua en el desayuno. Si hacemos esto que están viendo ustedes aquí, si organizamos así nuestro día, va a ser mucho más fácil cambiar hábitos y bajar la grasa en la parte abdominal. En el caso del refrigerio, igual, nos vamos a ver cuál es esta figurita, nos vamos acá, hay que consumir un vaso de agua a media mañana, hay que consumir o una fruta o una verdura, perfecto, hay que consumir una proteína de buena calidad, perfecto, vamos a meterle una grasita buena que pueden ser nueces, almendras, etc. En la comida está la presencia de Genomex. Aquí hay que comer, aquí por ejemplo hay un icono totalmente diferente, dice consume una taza de ensalada, una verdura y un complemento, que puede ser fruta o puede ser un complemento de los favorables o los razonables que están en nuestra guía, ¿ok? Aquí tenemos igual, algo muy parecido a la media mañana y aquí en la cena tenemos la presencia del óptimo. Entonces es una hoja que ustedes pueden imprimir, es muy fácil de hacer, es muy fácil de organizarse para poder estar en un programa donde podamos bajar la grasa corporal. Creo que es lo más detallado y lo más sencillo que podemos hacer día con día, ¿ok? Ahora, el quinto punto, realizar un ejercicio antiinflamatorio. Entonces vamos a explicar un poquito sobre eso. Desde el punto de vista saludable existen 2 tipos de ejercicio. Un ejercicio que se llama ejercicio inflamatorio y hay un ejercicio que se llama antiinflamatorio. Entonces vamos a dar información sobre esto. Fíjense bien, hace ratito se los dije, la importancia de medir la masa muscular y el peso en grasa corporal. No tomar en cuenta nada más el peso total y cómo vayamos bajando, sino siempre ver la manera de que esto sea de una manera saludable y que nuestro porcentaje de grasa realmente sea el idóneo. En el caso de las mujeres, el más estricto sería el 19%, en el caso de los hombres, el más estricto es el 15% aquí en México. Ahora, en un estudio que se hizo, fíjense, de los 20 a los 40 años, se pierde un 40% de masa muscular y luego cada año 1%. Por eso tantos problemas de fracturación, de insuficiencia venosa, obviamente también de descalcificación. ¿Por qué? Porque no hay presencia de masa muscular, perdemos esa masa muscular, por eso la importancia de que sí tomemos en cuenta esto. Ahora, ¿cuál es el ejercicio inflamatorio? El ejercicio inflamatorio es ese ejercicio que no somos atletas de alto rendimiento y queremos hacer más de 2 horas de ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer este ejercicio? Primero que nada, altera nuestro sueño, o sea, disminuye la función cerebral. La hormona del cortisol se aumenta. En lugar de beneficiarnos, se aumenta. Esta hormona se empieza a comportar como si fuera tóxica, haciendo que nuestro proceso inflamatorio celular se incremente. ¿Ok? Aceleramos el proceso de envejecimiento, por supuesto, porque hay un bombardeo de radicales libres. Empezamos a perder masa magra o masa muscular en lugar de perder grasa corporal. Empezamos a sentir mucha hambre. Si ustedes están haciendo un ejercicio y después del ejercicio tienen mucha hambre, están haciendo un ejercicio inflamatorio. Aumenta el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas porque nos acercamos a estas enfermedades por el daño en el proceso inflamatorio celular y por la presencia del cortisol. En lugar de beneficiarnos, nos está haciendo de una manera tóxica.
Aumenta el riesgo de osteopenia, osteoartritis, por la pérdida de masa muscular también, lesiones deportivas, disminuye la testosterona, que es una hormona que quema grasa, pero que también baja el líbido sexual, ¿ok? Tanto en hombres como en mujeres. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Un ejercicio totalmente antiinflamatorio, que es el que nos va a mejorar el sueño, el que vamos a tener un sueño reparador, el que va a hacer que el cortisol nos mejore, y esto por ende ayuda a la insulina, y por eso ese paciente va a empezar a romper la resistencia a la insulina. Un ejercicio que rejuvenece. Es un ejercicio que aumenta la masa magra, que propicia la quema de grasa corporal, que hace que nuestra ansiedad empiece a disminuir, hace que nos alejemos de las enfermedades crónico-degenerativas, que nos ayuda el sistema inmune, que nos va a alejar también de situaciones como de riesgos como osteopenia, osteoartritis o lesiones deportivas, y que va a aumentar la hormona de la testosterona. Por tanto, vamos a tener esa quema de grasa y va a aumentar el libido sexual. Ese ejercicio, yo considero, desde mi punto de vista, debe de ser totalmente moderado. Moderado o una actividad normal. O sea, que no sobrepase más de 1 hora y media. Más de 1 hora y media. Lo ideal es que no sobrepase de 1 hora. O sea, hay artículos que demuestran que si tú haces 45 minutos de ejercicio, vas a tener una mejor respuesta en tu cortisol, en tu insulina y en el proceso inflamatorio celular. De hecho, hay un libro que les recomiendo mucho, que es cómo hacer que te pasen cosas buenas, que habla de un artículo precisamente del cortisol y habla sobre el ejercicio, el control del cortisol a través del ejercicio, haciendo un ejercicio moderado. Ahora, esto es algo que yo quise agregar en esta charla, porque siempre me dicen, oye, ¿cuánto de proteína debo de consumir? Es que no sé, me pierdo un poquito. Esto depende mucho de tus medidas antropométricas, o sea, de tu talla, de tu peso, de tus mediciones de abdomen, etcétera, pero también depende mucho de tu actividad física. Cuando estamos hablando de un entrenamiento, si ustedes se han dado cuenta aquí de un entrenamiento intenso, o hay personas que se ejercitan 2 veces al día porque son atletas de alto rendimiento, entonces ya no, la suplementación cambia, el régimen nutricional totalmente cambia, y por supuesto el gramaje de proteínas también cambia. Entonces, por ejemplo, si yo soy sedentario, o sea, si no hago ejercicio, voy a multiplicar 1.10 por el peso en masa magra. Si hago una actividad ligera, voy a multiplicar mi peso en masa magra por 1.32 y el resultado me va a dar el gramaje de proteínas al día que debo de consumir. Igual en la actividad física, o sea, en una actividad de 5 veces al día, 1 hora, o muy activa, que son 2 horas al día, 5 veces a la semana. Es importante tener entre 1 y 2 días de descanso. No podemos hacer ejercicio diario. No es bueno para nuestro cuerpo. Llevamos a tu cuerpo a un estrés físico, así se le llama. El punto número 6 es la hidratación correcta, y de igual manera esa información lo van a encontrar en el programa que tenemos aquí en Actives. Pero bueno, vamos a explicarlo un poquito. Es de una manera muy sencilla. Ustedes tienen que tener el peso en grasa en kilogramos, lo van a multiplicar por 35 y el resultado va a dar los mililitros de agua que usted debe de consumir. No debemos de excedernos del consumo de agua, pero tampoco debemos de no consumirla. Hace un daño a nuestro organismo. Entonces, fíjense bien, si hacemos también una actividad física, a este ejemplo que yo estoy poniendo aquí, por ejemplo, si yo peso 61 kilos, lo multiplico por 35, los mililitros que debo de tomar serían 2.135. Pero si yo hago 1 hora de ejercicio, tengo que agregar a ese dato medio litro más. Si yo hiciera otra hora más, sería otro medio litro más. Lo ideal es que el consumo de agua sea de esta manera, pero también tener en cuenta marcadores muy importantes para no deshidratarnos. Uno de esos es observar nuestra orina, que no sea concentrada. Si está concentrada, hay que seguir consumiendo agua. No sentir que perdemos un poquito la concentración, que nos cuesta trabajo hablar. Esos también son síntomas de deshidratación. Fuertes dolores de cabeza también son síntomas de deshidratación. Tenemos que estar alertas en ese aspecto. Y por último, el punto número 7 es el manejo del control de nuestro estrés.
Uno de esos es el ejercicio. Está comprobado que la manera para bajar el cortisol, la única manera que es a través de un ejercicio totalmente moderado. Pero podemos hacer otras cosas, podemos aprender a gestionar con personas tóxicas, rodearte con personas vitaminas. Hay muchas veces no podemos evitar algunas personas tóxicas porque son familiares, pero hay una forma de manejarlo. También la meditación, la oración, realizar una actividad física donde agilices tu mente, tener un sueño de calidad. Súper importante cuidar tu microbiota porque tiene mucho que ver el impacto de las emociones, por eso es tan importante esta suplementación y este programa nutricional. Y por último también pensamientos positivos. Ahora, de estos puntos que yo les he comentado, aquí hay otra hoja semanal. Este es un reto para cada uno de ustedes, ¿sí? Aquí tenemos una imagen que está de lunes a domingo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, también pueden tomarle una captura de pantalla y fíjense bien, realiza 5 comidas. Si tú realizaste las 5 comidas, no 4, 5 comidas, entonces vamos a poner una palomita. Si tú hiciste un ejercicio antiinflamatorio, o sea, un ejercicio de 1 hora, le vamos a poner una palomita. Si tú te hidrataste, tienes que ser muy honesto contigo mismo. Si tú te hidrataste correctamente y llegaste a la cantidad de agua que debiste de haber consumido, es una palomita. ¿Qué actividad física hiciste para reducir el cortisol? Cuenta el ejercicio, pero yo te recomiendo que añadas otra más de las que acabo de mencionar, que es hacer una actividad que te guste, la oración, hacer una actividad con tu familia, quizás algo que baje los niveles de cortisol. Y si realmente cumpliste con la suplementación correcta, porque muchas veces se nos van la suplementación. Ay, no me tomé el Genomex ayer, no me tomé el Optimen ayer, es que se me olvidó tomarme el Link. Tenemos que ser conscientes, si tenemos que organizarnos con el celular, con horarios, hay que hacerlo. Entonces, fíjense bien, si tenemos 5 palomitas al día, sería estupendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que llenar estas palomitas. Y si tenemos 25 palomitas, fíjense bien, estamos cumpliendo la ruta para modular esta expresión genética y buscar este estado de bienestar. Esto es una hoja de trabajo, les invito a que lo hagan. Aquí hay un término que yo mencioné al inicio, responsabilidad individual. No podemos echarle la culpa al médico, ni a la medicina, ni al gobierno, ni a mi mamá, ni a mi abuelita, ni lo que hizo mi mamá porque estaba yo chiquita no lo hizo. Cada uno tenemos que tener esa responsabilidad individual. Tenemos que hacer cambios. Estos 7 puntos son muy fáciles de realizar. Podemos realizar y organizarlos a través de nuestro día y también sobre este plan de acción epigenético semanal para poder cumplir nuestras metas, bajar de grasa corporal, pero también buscar esa calidad de vida que deseamos cada uno de nosotros. Ahora, es importante para mí y para la empresa como corporativo que tú compartas tu historia. Entonces, ¿cómo vas a compartir esta historia? Hashtag comunidad Airo. Entra a este hashtag comunidad Airo y vas a compartirnos tus resultados. Compártenos tus resultados. Comparte cómo son tus platillos día con día. Manda una foto. Cómo vas teniendo el antes y el después. Esta participación es muy importante, va a ser del 15 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. Tendrás la oportunidad de participar en un sorteo y compartir estos resultados a través del Face. Para nosotros y más para el corporativo es súper importante que tú participes. Y vas a participar en este sorteo y vamos a seleccionar a 2 personas, 2 ganadores que van a recibir un kit epigenético, un programa Actívate y una consulta para calcular el porcentaje de grasa actual, el porcentaje que debes de llegar, cuántos kilos de grasa debes de rebajar y cuánto es tu masa muscular para poderla sostener. Entonces, es súper importante tu participación para nosotros. Así que participa, es muy fácil hacerlo.
Bueno, esto fue mi participación. Muchísimas gracias. Gracias Jessica Alarcón por la invitación. Gracias Joana y gracias a todos los que están aquí dentro de la sala de Zoom, que los estuvieron escuchando. Mis deseos, pues que pasen unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz 31 también, fin de año. Y también mi propuesta es cambiar tu estilo de vida. Hay que empezar, nada más es cuestión de dar el pasito, de concientizarnos y solo es un pasito y paso a paso vas a llegar a tu meta.